tardes, amado. Hoy estamos acá en la localidad de San José de Onova, Estado Miranda, y hoy es nuestro segundo episodio de Lo Común a lo Extraordinario. Y para nosotros es un honor tener a nuestro apóstol Rubén Valecillo, que es el apóstol que el Señor constituyó para la iglesia misionera y el concilio de iglesias misioneras. Un placer, pastor. Bienvenido. Y bueno, este es un programa que lo ven parte de Latinoamérica y parte de donde nuestro canal llega. Y bueno, es un placer para nosotros compartir esta tarde bella aquí en esta localidad. Y bueno, queríamos que usted nos explicara en qué consiste el concilio, la iglesia misionera y su llamado en este contexto de iglesia, pues, cómo, cómo se coordina, cómo está coordinado el concilio. Bien, muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Saludos desde San José de Onova, municipio Pedro Gual del estado Miranda. Aquí comienza Barlovento para toda la zona centro y oriente de Venezuela. Amado hermano Pastor Leonardo, es una bendición estar hoy aquí Amén. precisamente en el marco del desarrollo de esta actividad cruzada evangelística juvenil e infantil con el movimiento misionero Obreros a la Mies. En verdad, el concilio es la obra del Señor Jesucristo, tal como lo describe el propio Señor con sus propias palabras en Mateo 28, 19 y 20, donde se nos adjudica la misión de ir a todas las naciones a levantar discípulos, formar discípulos, y que luego el mismo Señor se lo impulsa al apóstol Pablo, quien lo resume hablándolo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 2 de, de esa segunda carta a Timoteo, donde dice que lo que ha recibido, eso también lo comparta con otros, haciendo discípulos del Señor. El Concilio Internacional de Iglesias Misioneras de Jesucristo es una organización misionera, con la particularidad de que la misión no se enfoca tanto hacia afuera del país, sino dentro del país, considerando que siempre nos acostumbramos a la cultura del misionero de otros continentes o de otras regiones viniendo. Aquí nacen en nuestras familias aplicando Hechos 1.8. Sí, Aplican desde el centro de donde nacemos hasta donde podamos llegar. sí, porque la cultura de hoy en día es que es el misionero caminante, yo le digo así, preferimos lo de afuera y, dentro de nuestra cultura, nuestra comunidad, también tenemos personas apasionadas para la obra, pero a veces vemos más al misionero, por lo menos hay una cultura ahorita que tenemos a Brasil cerca, y hay muchos misioneros de ese país que vienen a evangelizar cuando nosotros también podemos hacer la obra que el Señor nos encomienda. Efectivamente, hermano, aquí tenemos y hemos tenido crisis a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando se presentó la situación con Nuevas Tribus, que tuvieron que salir aquellos que estaban en una parte del territorio nacional, y eso afectó también a otras organizaciones. Nosotros desde el año 2004 nos hemos dedicado a trajinar el país, y sobre todo zonas rurales, pueblos, sectores populares de las ciudades, a donde con los más débiles, con las personas más sencillas, lo ordinario, como de lo ordinario a lo extraordinario, de lo común, lo ponemos en manos del Señor, y el Señor va haciendo lo extraordinario, porque lo extraordinario viene precisamente del Señor Dios omnipotente. Entonces, ese es el efecto y el énfasis del concilio de Iglesias Misioneras de Jesucristo. ¿Sí? Con los niños, con los jóvenes, con los campesinos, con los indígenas. En la zona, tanto para el estado Bolívar como para el estado Zulia, estamos entre los Guayú, estamos con los Yanomami, estamos con los Guarao en el Delta, y así sucesivamente, y cada uno de ellos empoderándolos, ¿sí? Haciéndole ver que ellos son los ungidos del Señor, ellos son los llamados, ellos son los escogidos, ellos son los habilitados porque han recibido los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir a compartir con otros la buena noticia, la noticia de salvación. Y de esa manera cada momento, cada evento es el año agradable del Señor. Sí, nosotros hemos visto que en estas comunidades son comunidades que ven al Señor de una manera perfecta. O sea, el Señor está con ellos constantemente. De hecho, esta es una comunidad próspera delante de otros sitios donde el Señor se mueve poderosamente. Hoy vimos la manifestación de ese amor del Señor en medio de una actividad que tuvimos hoy con los jóvenes y es algo maravilloso porque el Señor
pone el hacer como el querer y la pasión, esa llama para hacer misión. Y no nada más nos enfoquemos en nuestras ciudades. Yo quiero que me cueste un poco dónde funciona el concilio, hasta aparte de Sabana de Uchira, Estado Anzoátegui. Sí, la particularidad de esta organización, amados hermanos, es que no nos promovemos, es el Señor el que nos promueve, Amén. de que no ostentamos, sino que seguimos el consejo del Señor cuando envió a los discípulos a evangelizar sin estar preparando mucha, mucho andamiaje para la experiencia misionera. Y que, como le dijo el Señor a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Con lo que tienes en tu mano se constituye una herramienta para ir a enfrentar a Faraón, para que el Señor luego se glorifique con las señales, con los prodigios y señales. Lo mismo que ocurrió en el primer siglo, donde el Señor a través de gente humilde, de gente común, se manifestó y se convirtió en 3.000 personas, 4.000 personas, por un Pedro que venía de pescar, venía de ser una persona rudimentaria, tosca para muchos, pero su elocuencia, que era la elocuencia del Espíritu Santo, es decir, el don de Dios manifiesto en él para llegarle a aquellos que no habían sido alcanzados. De esa manera nosotros estamos procurando llegarle a los que no han conocido al Señor, que están cerca de nosotros, porque al mirar a los lados vemos personas que no han conocido a Cristo, ellos son objetivos del Señor. Ahora bien, el Señor hace milagros. El hecho de que el Señor haya traído a Sabana Uchire, al pastor Leonardo Ruiz, a la pastora Gloria, a su hija Sofía y los jóvenes que se han ido incorporando, eso es avivamiento. El avivamiento es un milagro del Señor. Amén. Es así como se ha venido levantando el Señor. Todos recibimos, amado hermano, eh, prebendas económicas en el Estado. Aquí el financiamiento lo hace el Señor, con lo que vamos atesorando entre unos y otros. Nos motivamos, por ejemplo, el 31 de octubre tenemos una vigilia y copa en Barlovento, en Curiepe, la zona, el epicentro de la región de Barlovento. Allí estaremos compartiendo con los afrodescendientes, adorando, alabando al Señor, levantando la obra del Señor, fortaleciendo a una anciana, la pastora Petra de Pantoja, que recibe oxígeno, que es una plataforma del concilio allá, pero que precisamente, ¿qué recibe la pastora? Recibe el calor de sus hermanos, recibe el espaldarazo de todos aquellos que nos vamos a juntar y así vamos de alguna manera juntando los tizones para animar a otros en otros lugares del país. Oxigenando a la comunidad cristiana, porque nosotros estamos inmersos en un solo cuerpo y yo creo que la fe que tengo, que es la misma fe que puede tener uno o otro o miles, es la misma fe que compartimos, que es un cuerpo en el cuerpo de Cristo. Y eso lo hemos visto, tengo entendido que el concilio también llega a, que tiene parte o en una comunidad en Carabobo. Sí, en Carabobo estamos en 3 lugares. Estamos en Valencia, estamos en Puerto Cabello, estamos en Huigüe y por Huigüe nos estamos extendiendo hacia el estado Aragua. Toda esa zona, aun cuando ya en la villa de Cura, y en esa zona tenemos una plataforma ministerial. Allí está el apóstol Espinosa, Elías Oropesa, específicamente junto a un equipo ministerial. Pero tanto lo que está ocurriendo en Carabobo como lo que está ocurriendo en el estado de Aragua, así también en Barinas, en Portuguesa, en Caja Seca, estado Zulia, municipio de Sucre, zona fronteriza con Mérida. Allí está la pastora Nancy Paredes. Es decir, gente humilde, pero con una gran pasión por el Señor. Estamos levantando equipos ministeriales tanto en Nueva Bolivia, que es Estado Mérida, como en Caja Seca, que es Estado Sucre, combinándonos para luego irnos más allá, hacia donde está la zona de las comunidades afrodescendientes, hacia la zona sur del lago. Es decir, activos de distintas maneras, de manera simultánea, porque, repito, lo milagroso. Imaginémonos, Sabanauchire, Jerusalén, pero a Sabanauchire han venido ministros de todas las instancias, como por ejemplo personas que ya están con el Señor, como el doctor Modesto Rivero, que fue uno de los principales benefactores de esta organización a su comienzo, el pastor Ageo Herrera. Hemos tenido, como usted lo ha dicho, como cuerpo de Cristo, esa coinonía con diversas corrientes, y eso es lo que garantiza esa pluriforme o multiforme gracia de Dios activa permanentemente. Dándole un dato, Pastor Leonardo, el concilio nació con un movimiento evangelístico juvenil, se llama Ministerio Evangelístico Interdenominacional de Destello Divino.
Algo nunca visto para el momento, donde iglesia conservadora con la iglesia libre se juntaban para predicar juntos, llevar al Señor y atraer a la persona. Ese es el origen de la iglesia misionera de Jesucristo. Amén. Y es tremendo porque esos temas, estamos en una zona rural y en las ciudades hay mucha controversia. Porque usted lo acaba de decir, es pluricultural. Y en las ciudades se pelean, vamos a decirlo de esta manera, el estilo de que si yo soy de la gracia, el pentecostés, el de la ley, entonces no hay una coinonía, como usted lo dijo, sino que hay una distensión o distanciamiento entre los mismos hermanos por llevar un mensaje, cuando el mensaje es el mismo. Sí, es necesario reflexionar y sobre todo reflexionar en la manifestación de la gracia de Dios, porque Pedro ayunando y orando, el Señor se le manifiesta el manto con la diversidad de especies y le dice el Señor que tomara de ellos para su alimento. Y él, como muy buen judío conservador, le dice, Señor, nunca mis labios han probado nada impuro, nada inmundo. Entonces le dice, lo que yo limpié no lo llames inmundo. Y después él llega a la conclusión, ahora comprendo que el Señor no hace acepción de personas. Los líderes debemos comprender esto. ¿Para qué? Para que ya no entendamos o cambiemos el pensamiento de que la congregación es mi congregación, de que la iglesia es mi iglesia, de que el patrimonio de la iglesia es mi fondo. No, Señor. Todo lo que nosotros hacemos es justamente la laboriosidad en el campo del Señor. Pero el dueño de la viña es el Señor Jesucristo y Él viene pronto a cosechar. ¿Qué va a cosechar? Lo que hemos sembrado en el corazón de las personas, el Evangelio, las personas redimidas por la sangre de Cristo. Sonó la trompeta, descendió Cristo, se levantaron los redimidos. ¿Dónde quedan los grandes templos? ¿Dónde quedan los grandes pies? ¿Dónde quedan las denominaciones? Si somos uno, como dice el Señor, si a través del apóstol Pablo en Galatas 3:28. Si ya no hay diferencia entre unos y otros, ahora somos uno en Cristo Jesús. Correcto, amén, pastor. Bueno, sí, una tremenda enseñanza, porque eso es lo que debemos de ver nosotros como líderes. No predicar distanciamiento ni contienda, sino predicar ese amor que Cristo tenía por su cuerpo, por su pueblo. Y en la palabra dice que Dios, el Señor constituyó un solo pueblo. Y entonces es una reflexión para aquellos líderes, aquellos que tengan en contienda, que el amor de Dios es uno solo. Y hoy lo hemos visto en medio de este mar, de este campo, de esta ciudad, porque una pequeña ciudad, donde fluye la leche y la miel. Y para nosotros es un placer y una honra, pastor, estar en medio de la congregación, en medio del concilio y ser vaso de honra, como dice la palabra, o instrumento del Señor para llevar ese evangelismo a, a donde lo necesite. Y sabemos que hay personas, hay sitios que aún no conocen la palabra del Señor. Usted lo dijo, hay la ciudad de Cajaseca y Nueva Bolivia, son dos ciudades, yo las conozco, y también tiene dos de esos municipios que son la costa del lago, que es Palmarito, y la otra, Bobure, que son dos pueblos que yo vi de primera mano que no existe iglesia, ni cristiana, ni evangélica, ni adventista, ni católica. Ellos van un movimiento que era afrodescendiente, toda su cultura se basa en eso. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer, un trabajo que hay que llevar. Sí habrá ahorita, porque ya ha pasado muchos años, sí habrá unos movimientos de cristianos, pero son muy reducidos. Entonces debemos enfocarnos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, para ver esa multiplicación de esa semilla que el Señor ha dado. Ese precisamente, amado hermano, ustedes amados que nos están observando a través de las redes, es precisamente el énfasis del movimiento misionero obrero salamies. El Señor nos manda a orar. A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Ahora bien, ¿cuál es la mies? ¿Dónde está la demanda de trabajo? Está en esos campos. ¿Cómo vamos a ir? Vamos a ir con una estructura cuadrada,
totalmente hermética, inflexible, griego, con el gentil, con el extranjero. Se ponieron en lugar de aquellos para de alguna manera tender el puente, haciendo ver que la gracia de Dios también está disponible para ellos. En ese sentido están surgiendo los semilleros de avivamiento. ¿Qué son los semilleros de avivamiento? Es el resultado de esos niños llamados por el Señor, que sabemos que tienen conciencia del llamado de Dios, que como Samuel a temprana edad han escuchado la voz de Dios, que tienen un corazón apasionado y que se disponen con sus dones y talentos y que están dispuestos a formar un equipo de danza, un equipo de teatro, un equipo de béisbol, por ejemplo, o un equipo de futbolito, o de pintacaritas, y de esa manera ir llegarle a otros, como también a través del sustento. Hay gente que ha sido de alguna manera, ha usado banderas a través de sopa, a través de la distribución de arepas o a través de la distribución de comida. De método. Ajá. Pero nos olvidamos de la esencia, que es la manifestación del poder de Dios. Y que generalmente la gente no está buscando que le llenen el estómago. El hambre y la sed de justicia la llevan en su vida. Esa niña que maltratada, ese joven despreciado, esa persona que quiere salir pero no haya cómo deshacerse del vicio, que está esperando que alguien le dé la palabra, pero no solamente la palabra, sino que le preste el hombro para apoyarse. Es decir, la palabra, la teoría, la práctica, pero también la presencia. Los tres elementos son fundamentales. ¿Sí? El conocimiento para transmitir el mensaje, la acción para que el mensaje llegue, pero también la oportunidad para que el Espíritu Santo opere a través del ministro. Y de esa manera veremos la gloria. Amén, amén, amén. Bueno, mis amados, esto ha sido hoy nuestro programa de lo común a lo extraordinario con el pastor Rubén Valecillo, apóstol del Concilio de Iglesias Misioneras, ubicada en Sabana de Uchire. Y bueno, a nivel nacional también tiene su liderazgo en el estado Carabobo, en el estado Miranda, en el estado Bolívar, en el estado Anzoátegui. Y bueno, es una organización misionera y bueno, seguimos creyendo y avanzando en lo que el Señor nos ha dado por gracia y hay que dar por gracia. Un mensaje final, pastor. El Señor está a la puerta. Rumores de guerra, materialización de la guerra. ¿Dónde estamos nosotros? Somos las enfermeras del reino de Dios, somos los médicos del reino de Dios, somos los asistentes en campo de batalla. No para salir corriendo, para meter el pecho, para levantar el caído. En el espíritu ya estaba ocurriendo con lo que ha estado viviendo el mundo. Ahora, necesitamos hablar paz, no como el mundo la ofrece, sino solo como Cristo la puede hacer. Y usted y yo somos Cristo en el mundo en este momento. Gracias y paz. Bueno, saludos, hasta luego. Bien, amados, gracias y paz. Mi nombre es María Guacarán, pastora de la Iglesia Misionera de Jesucristo, ubicada en la comunidad de San José de Nuevo Estado Miranda. Estamos toda la membresía, estoy celebrando pues una fiesta en el Señor y celebrando los bautizos de nuestros hermanos y la reconciliación de nuevos creyentes puestos en el Señor. Gracias y paz. Iglesia Misionera de Jesucristo. Iglesia Misionera de